Bendito sea el nombre de Dios. San Juan capítulo 15, versículo 3 hasta el verso 7 dice: y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, los discípulos, los que le oían a Jesús, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, al recibir la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, conocemos la verdad, entendemos la verdad y somos liberados de muchas mentiras que fueron guardadas en nuestras cabezas como si fueran verdades. Falsas doctrinas guardadas en nuestra cabecita que fueron suministradas por aquellos falsos predicadores. Cuando estamos en Cristo Jesús, entendemos la verdad y sonreímos a la vida. Y la vida nos es más fácil porque entendemos la palabra de Cristo. Por eso les dijo a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero les da una recomendación a los discípulos. Les dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan, no se aparten, no se olviden de mí. No se vayan tras de hombres, doctrinas de demonios, no se vayan. Permanezcan en las palabras que yo les he dicho. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así también ustedes no podrán llevar fruto por ustedes mismos si no permanecen en la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, le dice Jesús a ellos, les da esa recomendación y nosotros debemos de aceptar solo la doctrina de Jesús. Necesito la savia de Jesús, no necesito sabias de ningún profeta de estos tiempos, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, falsas sectas, falsas denominaciones. No necesito esos néctares. Necesito esa savia rica del Señor Jesucristo, esa doctrina pura, tal como Él lo expresó hace 2000 años a sus discípulos, y todos los que creyeron fructificaron en gran manera. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Del que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y esa es la advertencia que yo estoy haciendo. Vuelvan a Jesús. Dejen sus denominaciones, sus religiones, sus sectas. Es el diablo que está operando ahí, es el falso Cristo. Les está entreteniendo a ustedes en cuatro paredes y no les deja hacer la voluntad de Jesucristo. Jesús quiere guiarles con el Espíritu Santo. Quiere que usted se reúna en su casa como padre de familia, como madre de familia. Empieza a tomar la palabra. Aquí está la verdad. Coja el Espíritu Santo, aférrese de Él, ore y dígale: Señor, aclárame todas las cosas, dame las promesas de tu Espíritu, porque en los postreros días, dice el Señor, será derramado mi Espíritu sobre toda carne, y es tiempo que el Espíritu se derrame sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Profetizar es hablar las verdades de Dios, las cosas de Dios. Él pondrá en nuestra mente, en nuestro corazón, su palabra, su verdad. Y dice la palabra también que los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Así es. Crean todas estas palabras porque son bíblicas. El Señor le va a hablar mientras duerme. El Señor le va a hablar mientras trabaja, mientras cocina, coge la escoba. Usted siempre estés en comunión con Jesús, con el Señor, conversando con Él en todo tiempo. Quiere decir orando y velando en todo tiempo. Usted no necesita irse a un templo de 4 paredes y ahí doblar rodillas, estar perdiendo el tiempo ahí. Usted estés en comunión con Jesús todo el tiempo. Usted no necesita guardar un día como de reposo. Usted necesita estar en reposo todos los días con Jesucristo, porque el que está con Jesucristo está en reposo, porque Jesús es el día del reposo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La única forma, amigos, amigas, permaneciendo en Jesús. Por eso en esas denominaciones religiones oran, ayunan, hacen toda clase de sacrificios, pero no alcanzan nada.
más bien más disolución, más divisiones, más crítica, más murmuración. El pastor quejándose de las ovejas y las ovejas quejándose del pastor. Hay envidias, hay celos, hay contiendas entre ustedes. Que el que quiere tocar la batería, que el que quiere tocar la música, que el que quiere subir a predicar, peleándose por el púlpito, peleándose por el ministerio ahí, envidiándose los unos a los otros, que si el uno sube en el ministerio ahí, en el templo, ya están envidiándole. El ministerio para ustedes no está dentro de cuatro paredes, sino afuera. El Señor nos ha llamado a salir fuera. Salid en medio de ellos, afuera está tu trabajo, afuera está tu ministerio del Señor, en tu casa, en tu barrio. Es hora de ser testimonio. Hay mucha gente que no conoce que ni siquiera que eres cristiano, porque todos los días te ven que sales, solamente sales bien arreglado, con tu corbata, con tu camisa bien planchada, con tu vestido nuevo, con tu carro bien lavado, y te vas a lucir delante de los demás hermanos ahí, delante en el templo donde hay bastante gente, a vanagloriarte, y luego regresas, ya ni te acuerdas del sermón que te dieron, de la enseñanza que te dieron, no hay fruto, y regresas a seguir peleando con tu esposa, con tu esposo, con tu vecina, con tu vecino. Los vecinos ni saben que te estás yendo al culto, ni saben que eres un cristiano. Pero si tú te quedas en tu casa y empiezas a alabar a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan a Dios que le adoren, y donde sea, dice, ni en el templo, ni en este monte, sino en donde sea, ustedes adoren en espíritu y en verdad, y Dios va a manifestar su Espíritu Santo y les va a regalar el Espíritu Santo. Pero ustedes tienen que hacer lo que Jesús manda. Él nos ha libertado. Los apóstoles dijeron, hemos sido llamados a libertad, pero no para que usemos esa libertad como pretexto para descarriarnos, sino para acercarnos más a Dios. Y lo podemos hacer porque nuestro buen pastor, Él está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. Estés en comunión todo el tiempo con Dios. La palabra de Dios también dice en San Juan capítulo 1, 15 al 17. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo ponga, pero porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, hablando de Jesucristo, de Él tomamos todo, gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él tiene la gracia, Él tiene la verdad. De Él tomamos plenitud. Quitemos ya ese concepto viejo de pensar que debo ir al templo de cuatro paredes. Y decimos, me voy a la iglesia. Cuando hablamos palabra iglesia, en nuestra mente nos imaginamos esa capilla, ese monumento, ese edificio, esa edificación. Olvidemos, la iglesia no es eso. La iglesia somos nosotros los verdaderos creyentes. Y nos podemos reunir de 2, de 3, de 4, de 5, de los que alcancen en una casa. La palabra de Dios dice que se reunieron de a 120, pero no en un templo, en un aposento donde moraban los apóstoles. Y en muchas ocasiones ustedes lean que nunca se congregaron en el templo, sino en las casas, y ahí se manifestaba la gloria de Dios. Y la cena, que es partir el pan, comer con alegría y sencillez de corazón, todos juntos, cenar, comer, no solamente una galletita con un vasito de por ahí, algunos por la coñería, agüita. No, Jesús cenaba lo que es cenar, comer. Y esa cena tiene que ser con el pobre reunido con el rico, sin diferencia, sin distinción racial, ni política, ni tampoco condición de dinero. La palabra de Dios dice, Gálatas capítulo 1, 4 a 9, Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo,
conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es para Dios, no es para el hombre, no es para la religión, no es para la denominación. Muchos están más celosos de su religión que de su propio Dios. Ay, hablen de su pastor, hablen de su líder, hablen de su profeta, hablen de su iglesia, de su religión, de su denominación. Brincan como esos perros rabiosos, en vez de estar celosos de hacer la voluntad de Dios. Están celosos. Ay, que no hablen mal de mi religión. Porque la gloria no es para tu religión, ni tu denominación. La gloria es para Dios. Él dio a su Hijo en sacrificio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Todas esas religiones y denominaciones, con un poquito de levadura, ya están en un evangelio diferente. No que haya otro. ¿Sí? No hay otro evangelio, hay uno solo. Yo no sé cómo es que se atreven a decir, el mío es el verdadero. No, el mío es el verdadero. Y se pelean la una con la otra. ¿Sabe qué? El mío, porque yo ni tengo religión ni denominación. La verdadera no es las de la tierra. La verdadera es la de Jesucristo. Y aquí en la tierra nosotros debemos pertenecer a esa iglesia del reino de los cielos, al reino del Señor Jesucristo. Y dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así es que nosotros no debemos seguir un evangelio diferente. Debemos obedecer lo que Jesús y los apóstoles enseñaron. No más ni menos. No seas sabio en tu propia opinión, apártate del mal. Teme a Dios. No saques tus doctrinas, tus enseñanzas. No menosprecies el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pero muchos se han avergonzado. Ahora el evangelio lo quieren disfrazar. El evangelio le ponen otras enseñancitas. Le cambian al evangelio, le hacen moderno al evangelio. Dice, no, es que estamos en el tiempo actual, dice, y hay que modernizarnos, dice. No. Volvámonos a las sendas antiguas y practiquemos lo que ellos practicaban. Podemos hacerlo. Practicamos el evangelio del principio. Podemos practicarlo en este tiempo. Y no vamos a cambiar el evangelio al tiempo actual, sino que el evangelio de antes vamos a practicarlo en el tiempo actual. Yo sé que es posible. Con la ayuda de Dios y del poder del Espíritu Santo. Por eso dice, más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Miren, se han presentado imágenes, se han presentado ángeles trayendo que dizque el mensaje del último tiempo, enseñando cosas que los apóstoles no enseñaron. Se han presentado ángeles. Y de eso también han formado denominaciones, sectas, religiones. La iglesia católica misma fue formada por la aparición, por la visión que tuvo Constantino. Ahí una cruz. Y por eso ellos tienen esas cruces ahí. Y muchas otras religiones empezaron desde que se les presentó un ángel, pero enseñando otras cosas que Jesús no ha enseñado, ni los apóstoles. Os anunciara, dice algún ángel, o nosotros mismos, otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, ¿qué quiere decir? Está bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Así están todas las religiones y todas las denominaciones. Con un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, una doctrina o una práctica que no sea mandada por Jesús y los apóstoles están bajo maldición.
No hay suministración del Espíritu Santo en esas religiones, en esas denominaciones. Hay suministración de un espíritu engañoso. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, les dijo a ellos, a los primeros cristianos. Porque la suministración del Espíritu no está haciendo ahorita esas maravillas en las sectas y denominaciones y religiones, sino un espíritu engañoso. Pero en ese entonces, en la iglesia que se mantenía firme en las enseñanzas de Jesús, dijo, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. Y lo hace por la fe en Jesucristo. Juan capítulo 8, 31 al 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque ellos también eran religiosos del Antiguo Testamento, de la ley, se habían tornado en religiosos, divididos ya, los sacerdotes divididos ya, ahí salían unas dos ramas, los fariseos y los saduceos, cada quien tenía sus sinagogas. Y estaban divididos y se contradecían entre ellos en la forma de creer, así mismo como ahora. Denominaciones y sectas se contradicen en la manera de pensar y de creer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Porque muchos judíos creyeron en Jesús, pero les dio un mandamiento, les dio una advertencia, les dio un consejito, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que quiere decir que todas estas sectas, denominaciones, si no permanecen en la palabra de Jesús, tal y como él mandó y en la palabra de los apóstoles, que dice, ya no son discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo somos cuando permanecemos en la palabra de Jesucristo. Y dice, vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y viene ahí, cuando somos verdaderos discípulos de Cristo, llegamos a conocer la verdad. Conocer es símbolo de envolvernos, de entender, conocer la palabra. Aquí, por ejemplo, la palabra conocer podemos comprender de esta forma, si es que ustedes quieren aceptar esta guía. En el principio dice que Dios creó al hombre, Adán y Eva. Les puso en el jardín de Edén, fructificad y multiplicaos. Y dice la palabra, hay un texto, y conoció Adán a Eva, y concibió y dio a luz un hijo, Caín. La palabra conocer es símbolo de relacionarse íntimamente. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Si nosotros permanecemos en las palabras de Cristo tal y como Él manda, llegamos a conocer al Espíritu Santo en esa intimidad. Y ahí es cuando empezamos a fructificar y multiplicar esos frutos del Espíritu Santo. Por eso las denominaciones y religiones y todos los miembros no fructifican frutos del Espíritu Santo. Ahí está fructificando todavía. Está obrando la carne. Celos, contiendas, iras, herejías, hechicerías, envidias. Y también dice herejías y dice idolatrías. Por eso que ustedes tienen idolatría a la religión, a su pastor. No, ¿y mi pastor qué le voy a dejar? No, mi religión, ¿qué voy a dejar mi religión? Idolatría. Sigan a Jesucristo. Ese es mi consejo. Para que el Espíritu Santo venga a sus vidas y para que ustedes sean libres de toda esclavitud de pecado. Por eso Pablo dijo, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Haga la prueba. Busque a Dios de todo corazón y siga solo a Jesús. Renuncie a toda esa idolatría denominacional, religiosa. No siga hombres, pastores falsos de estos tiempos. Imite la fe de los buenos, pero no siga
Porque ese sí es mandamiento. Imitad la fe de los verdaderos hijos e hijas de Dios, pero examinar los frutos, si son dignos de imitar. Entonces, si ustedes salen de esas denominaciones y empiezan a seguir solo a Jesús, creyendo por fe que Él les dará la guía y dirección del Espíritu Santo, Él les dará. Porque Jesús mismo dijo, Dios dará toda cosa a los que se lo pidan. Porque si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, tanto más vuestro Padre os dará el Espíritu. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga.